Ahí me parece que comenzó la grabación o no. Sí. Bueno, vamos a ver entonces la combustión desde un punto de vista químico, si se quiere, con las ecuaciones que habíamos visto, de la cual teníamos como si fuesen los átomos del hidrocarburo carbono y los átomos del hidrocarburo del hidrógeno como M y N respectivamente, ¿cierto? Donde las moléculas de oxígeno necesarias eran las M más N sobre 4 de oxígeno, ¿verdad? Lo cual me permitía formar M cantidad de dióxido y N sobre 2 de agua. Bueno, a esta ecuación la entendieron, ¿cierto? ¿Y saben por qué es M más N sobre 4? Eso lo entienden perfectamente. Pregunto, ¿verdad? Porque el oxígeno viene diatómico. Viene diatómico y cada N de hidrógeno necesito un cuarto, ¿verdad? Para cada átomo de oxígeno. Bien. Esa cantidad de oxígeno podía venir en exceso o en defecto, ya sea que sea menor o mayor a 1. Y cuando incorporaba el aire, esa E, o el exceso o el defecto, iba afectando a los componentes del aire. En este caso, los componentes principales del aire lo tomamos los dos elementos más abundantes, que era el oxígeno y el nitrógeno. Recuerden que la suma de los dos es como que estaría incorporándose aire, ¿verdad? Despreciando lo que eran los gases raros porque no tenía o eran despreciables las cantidades con que intervienen. Entonces, fíjense ustedes, abajo está con aire teórico, si se quiere, con la cantidad justa y estequiométrica, y en la última ecuación, con exceso. En este caso, al aplicarle E con exceso, E es mayor a 1. ¿Sí? Cuando E es menor a 1, estamos en presencia de defecto. O, es decir, menor cantidad, en este caso de aire, que lleva menos cantidad, lógicamente, de oxígeno. ¿Sí? Habíamos definido que era la cantidad E que relacionaba, era un exceso que era un cociente adimensional que relaciona la cantidad de aire real con respecto a la teórica de aire, es decir, con lo que verdaderamente entra respecto a lo que estequiométricamente cada combustible necesitaba. Y definimos también el factor de aire como la inversa, es decir, que invertimos la ecuación anterior, cantidad teórica respecto a cantidad real. Estos son conceptos que, si bien es cierto los definimos ahora, pero lo vamos a ocupar en la bolilla o en el tema de análisis de los gases de la combustión cuando se vea el triángulo de Oswald, ¿sí? Bien, luego tendríamos que analizar en primera instancia, como habíamos dicho, la cantidad teórica y luego veíamos con exceso y con defecto. La cantidad teórica, fíjense el paréntesis que está en colorado, que es la suma del oxígeno más 3.76 del nitrógeno. ¿Por qué 3.76? A ver si alguien me puede responder. ¿Qué era ese 3.76? ¿De dónde lo obteníamos? No era la De una tabla. relación. Es la cantidad de veces que estaba el nitrógeno respecto al oxígeno. Perfecto, pero ¿cantidad de veces en qué? Mole. ¿En volumen o en peso? Volumen. En volumen, miren, ahí le estoy proyectando la tabla otra vez. Por cada 79 partes de nitrógeno hay 21 partes de oxígeno, lo que me da 3.76 en volumen. En peso sería 77 con respecto a 23, que sería 3.3. ¿Sí? Bien, es decir que estamos hablando volumétricamente. Es una ecuación que se está relacionando volumétricamente. Bien,
Entonces, nosotros tenemos esa cantidad de aire teórico que está entrando y que obtendremos como producto de la combustión, los muy llamados gases producto de la combustión. Si es una combustión completa y perfecta, obtendríamos que todo el combustible combustionaría perfectamente. Por lo tanto, tendríamos dióxido, M cantidad de dióxido de carbono, más N sobre 2 de agua, y nos quedaría el nitrógeno sin reaccionar, porque como habíamos dicho, consideramos en las condiciones en que tenemos la combustión y la cámara de combustión desarrollando la reacción, no alcanza a producir la combustión del nitrógeno. Por lo tanto, la misma cantidad en volumen que ingresa es la misma cantidad en volumen que sale. ¿Se entiende? Entonces, pero como quiero referirlo a la cantidad de aire por cada kilogramo de combustible, yo tendría que dividir esa cantidad de aire teórico por la cantidad de combustible. Y puedo hacerlo en función, fíjense ustedes, de ese hidrocarburo que está dando la relación correspondiente con su cantidad de nitrógeno, perdón, de carbono e hidrógeno, ¿sí? Que lo podría también referir a las cantidades correspondientes en sus pesos moleculares, 12 veces carbono más N, como si fuese 1, el valor del nitrógeno. Y lo podría expresar también a todos los valores en sus pesos moleculares. Fíjense cómo lo transformo directamente de volumen a peso, ¿sí? Bueno, lo demás es algebraico y lo pueden resolver fácilmente. Sería el producto, luego la suma, me da ese valor contable, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Es decir, que yo podría partir de una cantidad en pesos, kilogramos de aire, por kilogramo de combustible, conociendo la cantidad centesimal de átomos que intervendría de los componentes carbono e hidrógeno en cada una de las moléculas del hidrocarburo o del combustible que esté tratando, ¿no? Pero fundamentalmente esta ecuación está dada para los hidrocarburos. Si tenemos en cuenta cada uno de los pesos moleculares con que interviene cada uno de los elementos, tendremos así oxígeno, nitrógeno, carbono, azufre e hidrógeno, que son los mayores componentes que tienen los hidrocarburos. Fíjense que no siempre aparecen todos, pero en la mayoría de las veces lo tenemos. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta en una ecuación de tipo general. Lógicamente que si no participa, no tiene la molécula, este término valdrá 0. ¿Por qué? Porque el elemento con que interviene es 0. ¿Se entiende? Fíjense ustedes cómo lo voy relacionando cada uno con su peso molecular. El oxígeno tiene 16, o peso atómico, como quieran, kilogramos por mol. Molecularmente, en la naturaleza interviene con 2 átomos, entonces sería 32. Lo mismo sucede con el nitrógeno. 14 por átomo, diatómico 28. Pesos aproximados, lógicamente, que ustedes van a una tabla periódica y van a encontrar los decimales. Pero los cálculos con que utilizamos esta materia y la numeración o la cantidad de decimales que eso implica no tiene mayor inconveniente que redondear a la primera o sin ninguna cifra, ¿sí? Como ustedes lo están viendo. El carbono lo mismo, 12 kilogramos por mol, el azufre igual y el nitrógeno, ¿sí? Eso es cuando vamos a ver la combustión de cada uno de ellos. En segundo lugar, entonces, como les dije, vemos que cada átomo, una vez ingresada a la cámara de combustión, se ionizan, se particiona esa molécula por la alta temperatura y presión, y van a ver que el carbono va a reaccionar con el oxígeno dando el dióxido. Y si hacemos en peso la proporción, vamos a decir que está uniéndose
12 kilos de carbono más, que en este caso sería 32 porque lleva 2 de oxígeno, que me daría el dióxido de carbono con una molécula en total de 44. Por lo tanto, ¿cuántos kilos de oxígeno por kilo de carbono llevaría? Y bueno, si intervinieron 32 porque llevo 2 átomos de oxígeno, el combinarse con el carbono para dar dióxido de carbono en una combustión completa y perfecta, esos 12 kilogramos de carbono van a necesitar teóricamente y estequiométricamente, o idealmente, como ustedes quieran decirlo, 32 kilos de oxígeno. Por lo tanto, ¿cuántos kilos de oxígeno por carbono? Y hacemos la relación. 32 dividido en 12 me da 2.67 kilos de oxígeno por kilogramo de carbono. ¿Carbono de quién? Del combustible que está participando, ¿verdad? Es decir que deberíamos de conocer las cantidades centesimales que intervienen, es decir, los porcentajes que intervienen de carbono, hidrógeno o algún otro componente como azufre o nitrógeno en el hidrógeno, por supuesto, en el hidrocarburo. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero referir con respecto a esta cantidad de oxígeno que necesito estequiométrica y teóricamente con el aire que está ingresando? Para ello voy a la relación en peso, en este caso, porque estoy haciendo una ecuación de tipo gravimétrica, es decir, teniendo en cuenta los pesos, en este caso los pesos moleculares. Entonces digo que por cada kilo de aire entra 230 gramos de oxígeno, es decir, 0.23 kilogramos de oxígeno. Fíjense de esta manera cómo algebraicamente se simplifican los kilogramos de oxígeno y la ecuación me queda kilogramos de aire por cada kilo de carbono. Al haber combustionado ese elemento del hidrocarburo, carbono, con el oxígeno. ¿Qué oxígeno? Y el oxígeno que lleva, en este caso, el aire. Por eso queda como kilo de aire por kilo de carbono. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Quiero que me sigan en el razonamiento. ¿Cómo es? ¿Lo puedo explicar de vuelta? No entendí nada. Epa. Bueno, mira, ¿qué estamos haciendo? En primer lugar, estamos buscando una relación en la cual nos va a indicar qué cantidad de aire necesitas para combustionar un hidrocarburo, porque estamos haciendo el estudio partiendo de la ecuación general de un hidrocarburo, que la ecuación que habíamos aplicado era la de arriba, la primera, la de la combustión perfecta y completa. ¿Sí? Bueno, partiendo de esa, fíjate que acá te habla de oxígeno. En ningún momento te dio la oportunidad de transformarlo en aire. Lo estamos llevando ahora a cantidad de aire teórico. Para ello, hago un análisis tanto en volumen como en peso. Luego les hago ver cómo desde el volumen lo puedo pasar a peso. ¿Cómo? Interviniendo sus pesos moleculares. Pero para ello yo tengo que ver cuánto y cómo interviene cada uno de los elementos del hidrocarburo. En este caso vamos a hacer el estudio de un hidrocarburo cuyos elementos fundamentales, más constitutivos y estadísticamente más presentes, sería el carbono, el hidrógeno y el azufre. Lógicamente que cuando vamos a obtener la totalidad tengo que sumar los tres elementos. Pero como los tres elementos no los puedo relacionar porque cada uno de ellos relaciona en función de lo que cada átomo necesita, lo tengo que relacionar con un parámetro constante. En este caso la constante sería los kilos de oxígeno que lleva por kilogramo de aire, teniendo en cuenta la relación del 23% en kilos de oxígeno por cada metro cúbico, en este caso, o kilogramo, mejor dicho, de aire. Para ello hago primero la relación que necesita de oxígeno por kilo de carbono, por kilo de cada uno de los
hidrocarburos, de los átomos del hidrocarburo. En este caso, el primer estudio se va a basar en el carbono. Entonces tengo que ver cuántos kilos de oxígeno necesita por cada kilo de carbono, que es uno de los primeros que reacciona, dando que dióxido de carbono, ¿verdad? Una vez que ya tengo la relación en kilos de oxígeno por kilo de carbono, lo relaciono para llevarlo en kilos de aire con respecto al oxígeno. ¿Me van siguiendo? Entonces, fíjense cómo algebraicamente al plantear la ecuación, los kilos de oxígeno se simplifican y me va a quedar en función de los kilos de aire por kilogramo de carbono. ¿Por qué? Porque es el primer elemento que yo analicé. Lo mismo hago con el hidrógeno. Como el hidrógeno, para dar una combustión completa, perfecta, ideal, estequiométrica, necesito un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno me va a dar agua. En pesos significaría 2 kilos de hidrógeno más 16 kilos, porque tiene ese peso atómico de cada uno, me daría 18 kilos de agua. Es decir, que para conformar una molécula de agua necesito 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Como el hidrógeno pesa 2 kilogramos mol, 2 kilogramos por átomo, necesito 2, sería 2 kilos, ¿verdad? Más 16 kilos, porque ese es el peso atómico del oxígeno, más los 2 del hidrógeno me da 18. ¿Se entiende? Pero si hago el estudio por kilo, ¿cuántos kilos? La misma pregunta de recién. ¿Cuántos kilos de oxígeno necesito por el elemento que se está combustionando? Y tengo que relacionar 16 en este caso en 2. Me da 8. ¿Qué? Kilogramos de oxígeno por cada kilo de hidrógeno. Pero como esto todavía a mí no me dice nada, lo tengo que relacionar con lo que va a entrar de aire. Y lo vuelvo a multiplicar por esa cantidad porcentual de kilogramos de oxígeno que va a llevar el aire. Quiere decir que por cada kilo de aire lleva 0,23 kilos de oxígeno. Al multiplicar por ese factor, se simplifican los kilogramos de oxígeno y me queda otra vez kilogramos de aire por cada kilo, en este caso, de hidrógeno, que me da una constante. Eso es algebraico, ¿no? 34,8 kilogramos de aire por cada kilo de hidrógeno. Quiere decir que si entra un kilo de hidrógeno a la cámara de combustión, yo voy a necesitar 34,8 kilos de aire para tener una combustión completa y perfecta. ¿Se entiende? ¿Quién preguntaba Sí, recién o quién me dijo que no había entendido nada? sí, yo creo. ¿Ahora me entiende? Iba queriendo, sí. Analicemos el azufre, suponiendo que este hidrocarburo contiene algo de azufre. Por lo tanto, el azufre en su combustión completa, perfecta, ideal, me va a dar dióxido de azufre. Y el dióxido de azufre va a estar compuesto por un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno. Me va a dar el dióxido. En peso representaría como el peso atómico del azufre, 32, más 2 átomos de hidrógeno sería 32, la suma total sería 64, ¿verdad? Entonces, si yo necesito 32 kilos de oxígeno para 32 kilos de azufre, la relación va a ser 1, que por cada 1 kilo de oxígeno, por cada 1 kilo de azufre va a requerir 1 kilo de oxígeno. Esto relacionado al aire, porque el oxígeno lo conseguimos a través del aire. Entonces lo tengo que multiplicar por la constante que es la proporcionalidad de oxígeno que va a llevar el aire. Por lo tanto, 1 kilo de aire llevaría entonces 0,23 de oxígeno. Otra vez, simplifico. Bueno, acá me olvidé kilo, lleva kilo de oxígeno, ¿sí? Kilo de oxígeno con kilo de oxígeno y me queda 4,3 kilogramos de aire por cada kilogramo de azufre que interviene en la combustión. Por lo tanto, ¿cuánto de aire necesitaría en su totalidad todo este hidrocarburo? Y la suma,
Fíjense que todos tienen kilogramos de aire por cada uno de los elementos que intervienen. Pero yo quiero saber en función del combustible que tengo. Por lo tanto, lo tengo que multiplicar a esa constante por la cantidad centesimal o porcentual. Esto es una cantidad en tanto por uno, es decir, 0, y algo, kilogramos de carbono por kilogramo de combustible. ¿Y cómo lo obtengo? Del peso molecular del hidrocarburo, ¿verdad? Digo, tantos kilos de carbono en tantos kilos de la molécula. Entonces me va a dar los kilogramos de carbono por kilogramo de combustible. Se simplifican los kilogramos de combustible y me va a quedar kilogramos de aire por kilo de combustible. Fíjense cómo se va homogenizando toda la ecuación para al último llegar, bueno, sigamos, a ver, en el caso del hidrógeno, tiene una característica particular el hidrógeno, que es este paréntesis que ya volvemos enseguida. Pero por lo pronto habíamos visto que la relación del hidrógeno era 34,8 kilos de aire por cada kilo de hidrógeno. Para llevarlo referido al kilo de combustible, veo qué cantidad de kilogramos de hidrógeno lleva ese combustible. Lo multiplico por la cantidad centesimal que interviene de hidrógeno. En este caso se llama hidrógeno disponible para la combustión, que es lo que me queda libre de hidrógeno para que verdaderamente el oxígeno de afuera lo pueda llegar a utilizar. Bien, permítanme matar los mosquitos antes que me lleguen. Bien, entonces, conociendo la relación del hidrógeno por cada kilogramo, hidrógeno disponible, cada kilogramo de hidrógeno por combustible, simplifico y me queda kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Fíjense que cómo se transformó aquello que era kilogramo de oxígeno teórico a kilogramo de aire por kilo de combustible. Y en el supuesto que llevase azufre, como su relación era 4.3, lo multiplico por la cantidad de azufre que lleva la molécula, que sería kilogramos de azufre por cada kilo de combustible. Y los tres elementos, los tres términos, quedan en unidades homogéneas. Sumándolos, cada uno de ellos, me va a quedar el aire teórico, que es kilogramo de aire por kilo de combustible. Pregunta. Ustedes van a ver en el apunte que tiene el ingeniero Fernández, que se maneja en la cátedra, que todos ustedes lo tienen, otra relación. No es que no esté bien, está bien porque ellos lo relacionan uno a uno, luego lo suman y es exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos que ustedes entiendan, yo se las acepto, ¿sí? Creo que más adelante. Sí. Profe, Sí, ¿en el marzo lo mes inicial igual? sí. Bien. En el MESNI y en el Mario Ninzi. Termotecnia de Mario Ninzi, un capítulo de combustión con aire teórico. Combustión, ¿no? El capítulo de combustión de hidrocarburos. Está igual. Bueno. Está igual que como le estoy dando yo. Bien. ¿Alguna duda? ¿Entendieron? Sí, algo, se entiende. Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a hablar de lo que recién vimos como hidrógeno disponible. Fíjense ustedes que en el paréntesis, permítanme envolver, era el hidrógeno total que interviene porque trae la molécula del hidrocarburo, le resta una cantidad que lleva de oxígeno dividido en 8. ¿Por qué en 8? ¿Qué les parece a ustedes? Habíamos visto que era un cuarto para cuando teníamos un oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué 0 sobre 8? Y si tengo dos oxígenos, no pasa. Ajá, perfecto. Esos Bueno. oxígenos que están por aparecer, que dice muy bien al decir si tendría. ¿Cuándo tendría?
cuando en la molécula del combustible aparece oxígeno, que es el caso de alcoholes, ¿sí? Yo voy a tener una cantidad de oxígeno, si bien es cierto, ionizado en forma atómica, pero como yo lo quiero expresar en forma molecular, que sería lo que trae del aire en forma natural, porque el oxígeno en la naturaleza se lo encuentra en forma diatómica, es como que se estaría metiendo media molécula del oxígeno de afuera, ¿verdad? Entonces, fíjense, si de eso un cuarto por un medio, ¿cuánto es? Un octavo de oxígeno que traería o que pondría o que estaría disponible en la molécula de un alcohol, de una acetona, de un éster, ¿verdad? El éter etílico, por ejemplo. Esa molécula de alcohol o oxidrilo o de éter, oxiéter que se considera, no hace falta ponerlo del exterior porque lo lleva la molécula. Entonces se lo tengo que restar. ¿A quién? Al hidrógeno que va a estar como oxidrilo ya combinado. Por lo tanto, ese hidrógeno no va a estar disponible para su combustión. Es por eso que se le resta la cantidad que ya está como oxidrilo ionizado en la cámara de combustión por ser un alcohol, o por ser un éter, o por ser una acetona. Hay siempre elementos constitutivos del combustible que en este caso llevarían oxidrilo. En esos casos, el hidrógeno total del átomo, contando la cantidad de átomos de hidrógeno que lleva, por ejemplo, un alcohol, un etanol, ustedes saben que son dos átomos de carbono unidos con una ligadura y cada uno de los extremos del carbono va a llevar un hidrógeno y en uno de ellos va a llevar un grupo alcohólico. Ese grupo alcohólico es OH o oxidrilo que se le llama, ¿sí? Entonces, no todos los extremos de ese hidrocarburo van a ser hidrógenos disponibles, sino que uno ya va a estar combinado con el oxidrilo para darle la nomenclatura de alcohol. O si es un éter, en lugar de hidrógeno estaría combinándose con éter oxiéter, ¿verdad? El éter etílico, por ejemplo, etil oxietil. Ese sería un éter etílico o el éter de petróleo, como le llaman, que es muy buen combustible, más demasiado buen combustible. Entonces, ese átomo de oxígeno ya lo lleva la molécula y está ocupando, o si no, ocuparía una determinada cantidad de hidrógeno que ya está incluido en la cámara de combustión, que no hace falta agregarlo de afuera. En el momento en que se oxide y en el momento en que se realice la partición de ese hidrocarburo, la molécula de ese hidrocarburo, van a quedar en la cámara de combustión hidrógeno, carbono y grupos oxidrilo, ¿verdad? Que llevaría la molécula constitutivamente del combustible. Si yo quiero analizar el oxígeno que proviene de afuera a través del aire, tengo que restarle la cantidad que ya tiene la cámara de combustión, que sería lo que está incluido en la molécula. Por eso no son hidrógenos disponibles para el oxígeno que viene de afuera, sino que lo disponible va a ser de esa totalidad que tiene, menos los que ya están combinados con los grupos oxidrilo o que están ionizados o ávidos de oxígeno por reaccionar con los de combustible. ¿Se entiende? Ajá. Es decir, en resumen, todo hidrocarburo, todo combustible que lleve en su constitución oxígeno, no hay que agregarlo de afuera. Por lo tanto, le tenemos que restar la cantidad con que interviene. Y la cantidad con que interviene, en este caso, le llama genéricamente P. Le puede llamar X, le puede llamar Y, como ustedes quieran. Pero
El autor le llamó P. Dividido en dos, ¿por qué? Porque P sería anatómicamente ionizado, referido a lo que entra en la naturaleza como oxígeno estable molecularmente. Por lo tanto, yo tengo que restarle un átomo. Mejor dicho, media molécula, si lo quieren ver de esa manera. ¿Sí? Siendo P el número con que interviene en la ecuación, en este caso del alcohol. Fíjense que recién el hidrocarburo, en la ecuación general de un hidrocarburo no había oxígeno. Volvamos a la ecuación para que lo vean. Acá no está incluido el oxígeno. Tiene carbono e hidrógeno. Pero si este hidrocarburo antes se combinó con oxígeno, va a dar un alcohol, puede dar un éter, puede dar una acetona, también son combustibles. Ese oxígeno que ahora llevaría la molécula, no se lo tengo que agregar de afuera. Por lo tanto, se lo tengo que restar. ¿Sí? Esto es un alcohol con oxígeno puro. Y la misma forma de pensar y la misma forma de actuar para combustionar un alcohol con aire. Lo tengo que referir a la cantidad de oxígeno que intervendría con el aire y lo llevamos a que sea kilogramos de aire por kilogramo de alcohol. No lo hice para no complicar la placa. ¿Pero se entiende? Pregunto. ¿Se me durmieron? Sí, profe. ¿Todo me entienden? Sí, profe. Bien. Vamos a lo más común de todos los comunes, que es la combustión de gases. En este caso, analizamos el gas natural, ¿verdad? Que, bueno, tiene también propano. Tampoco se lo puse para no complicar un poco y aparte no me alcanzaba ya. Pero en realidad, el gas obtenido biológicamente, que es uno de los elementos, como les decía, que tiende a permanecer como combustible renovable, porque ustedes saben que el metano proviene de la descomposición de la materia orgánica, ¿verdad? El muy conocido gas de los pantanos. Este gas se puede obtener de la descomposición de la materia orgánica juntamente con el etano y algo de etileno, propano también. Y propano es el elemento, uno de los principales elementos del gas natural, ¿no? Pero yo apunto más bien acá a los gases de obtención de la naturaleza, ¿cierto? Entonces yo tengo que ver que interviene cada uno con el oxígeno y la totalidad del gas que va a producir sería en volumen. Fíjense ustedes que acá está relacionándose en volumen. ¿Por qué les aseguro eso? Porque tiene 4.76 metros cúbicos por metro cúbico de aire por metro cúbico de combustible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los 3.76 que teníamos de la relación en volumen le sumo por un kilo. ¿Eh? Sería los 3.76, como ven en la tabla, más 1. Es decir que si yo tengo, o la pregunta sería, ¿cuánto necesito para un kilo de oxígeno? Y necesito 4.76 metros cúbicos de aire. Eso es lo que está tratando de ver. ¿Cuántos metros cúbicos necesita? Es otra forma de analizar, en este caso, para los gases. Me está dando 4.76 metros cúbicos de aire que va a llevar un metro cúbico de oxígeno por cada metro cúbico de combustible. Y sumo cada uno de los elementos cómo intervino en su relación. Fíjense ustedes, me va a dar 3 de etileno, 2 para el metano y así sucesivamente. ¿Mm? ¿Se entiende? El benceno, que es uno de los... El benceno es líquido, ¿no? Pero bueno, en estas condiciones de presión y temperatura se obtendría como si fuese gas. Ajá. El benceno es líquido en CNPT. ¿Cómo? Sí, el benceno sí es líquido.
No te entendí nada. No, que si el benceno era líquido a temperatura ambiente. Sí, Sí, es porque líquido, es recién líquido. cargué un encendedor. Sí. Sí, Está pasa bien. que una vez que el gas del encendedor, que vos lo ves que es transparente, el plástico de un espesor determinado está licuado, ¿eh? Cuando tú aprietas el gatillo, instantáneamente sale de líquido a gas. En realidad es un gas el que tú tienes ahí, que lo licuaron con una valvulita y un aerosol, lo incorporan adentro, lo cargan a tu encendedor, ¿verdad? Pero en realidad lo que es ahí es gas licuado, que cuando aprietas la válvula se evapora instantáneamente y va hacia la llama que tiene las dos piedritas que le dan la chispita y ya enciende, pero eso es un gas. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Eso es la benzina. Benceno. Está bien. Benzina se llama, ¿sí? Que es un derivado del benceno, que está licuado. Pero el benceno puro, propiamente dicho, a condiciones normales, líquido. No confundir. O los confundí peor. A ver, el tubo o la garrafa, si fuese transparente, ¿estaría líquido? ¿Lo verían líquido o gas? Líquido. Ujú. Bien. Quiere decir que esa garrafa fue cargada con un tanque de muy alta presión hacia la garrafa tuya, ¿verdad? Entonces incorporó ese gas, lógicamente le tienen que extraer el aire, ¿no? Le extraen el aire, le hacen el vacío, luego le dan una inyección de este gas a muy alta presión y temperatura que se transforma ese gas en líquido. Bueno, ya está licuado, pero como para darle una idea a usted. Traspasan el líquido hacia ese cilindro que es la garrafa o el tubo de 45 kilos o la de 25, 15, ¿cuánto tiene? Bueno, cualquier medida que tengan. Ese tubo, esa garrafa, tiene un espesor determinado como si fuese el encendedor que hablaba recién Mauricio. Ujú. Como es capaz de aguantar la presión, se puede mantener todavía líquido. Cuando le abren la valvulita y le raspan las dos piedritas, le dan la chispa suficiente e instantáneamente el líquido pasa a gas. Lo mismo le pasa a la garrafa, nada más que a través de una cañería o el gas envasado, se va hacia la cocina, quien ustedes, con un favor, producen la combustión, ¿verdad? El gas natural es exactamente lo mismo, nada más que hay una red de distribución que está a una determinada presión, ¿no? Eso ya viene en gas, en algún lugar hay plantas, que ustedes vieron que son plantas de gas, cada tantos kilómetros van a ver una planta de gas que por ahí es necesario volver a comprimirlo. Lo vuelven a comprimir, lo vuelven a transformar en líquido y lo vuelven a distribuir, ¿no? Son plantas distribuidoras, le llaman, pero en realidad son plantas que le elevan la presión al gas nuevamente para que pueda llegar desde los pozos petroleros a cada uno de las habitaciones, casa habitación nuestra, ¿no? Esa, es como la electricidad que les gusta ver a ustedes, nada más que en lugar de poner transformadores que elevan la tensión o que más o menos la mantienen para que puedan llegar a su punto de consumo, en este caso el gas yo le tengo que dar la presión para que llegue con presión a sus hogares, si no, no va a llegar con la suficiente presión para que produzca el encendido en su cocina. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, lo que les quería hacer ver que para los gases o los combustibles que están en estado gaseoso, lo podemos expresar como el volumen B sub A mínimo, en lugar de tenerlo en peso. Esto sería el volumen que interviene cada uno de los elementos que está constitutivo, o sea, porque ese gas nunca es puro, nunca va a ser metano puro, nunca va a ser propano puro, siempre es una mezcla, ¿verdad? Que puede llevar etileno, puede llevar etano, metano, propano, benceno, benzina, bueno, hasta dióxido de carbono. Entonces, la suma de todos ellos, que proviene de
el estudio de cada uno de los metros cúbicos, se analiza para ver su constitución y en cantidades porcentuales, como interviene cada uno de ellos, se lo va colocando en sus términos correspondientes para ver cuánto necesito de volumen de aire a incorporar. Lógicamente, también le tengo que restar el volumen que va a llevar cada una de las moléculas si corresponde, en el caso del monóxido, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Bueno, pregunten si tienen dudas. Si no, sigo. No, sí, no. ¿Sigo? Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las características más importantes que tiene un combustible. Para eso tengo que compartirle el segundo PowerPoint. ¿Lo ven, chicos? Sí. Bien. Las características de un combustible son varias, ¿no? Cada uno tiene sus características particulares, pero desde el punto de vista de la combustión industrial vamos a tomar tres, que son las más destacadas. Ellas son, sus características serían el poder calorífico, cantidad teórica o aire estequiométrico que ya hemos analizado, y la temperatura de combustión. Esos son los tres características, propiedades o atributos de un combustible que se necesita conocer para determinar si nos va a servir en las máquinas térmicas, ¿no? Recuerden que un combustible tiene además innumerable cantidad de características, índice con que se va a evaporar, índice con que se va a difundir, los índices de corrimiento, bueno, hay una serie de, pero bueno, eso le podrá interesar a los pozos petroleros, al productor de alcohol, al quien se dedique a la extracción en sí, pero para las máquinas, extracción y producción, ¿no? Pero para las máquinas térmicas son estos tres puntos fundamentales. ¿Qué cantidad de calor incorporarían las máquinas térmicas? ¿Qué cantidad de aire necesitaría en función del combustible que vamos a utilizar? Por eso dice cantidad de aire teórico o estequiométrico. Y su temperatura, con que llegaría al arder el máximo posible o con una combustión completa y perfecta ese combustible. Vamos a analizar uno por uno. El poder calorífico, como su nombre lo indica, se define como la cantidad de energía expresado en kilocaloría o kilojoule por cada kilo de combustible. Ese poder calorífico, que es un tema particular que vemos en la unidad número 4, lo vamos a ver cómo se califica, cómo se obtiene en el laboratorio o por fórmula físico-química, pero bueno, les voy dando un pantallazo donde nos va a definir pura y exclusivamente la cantidad de, fíjense ustedes, H, ¿qué sería H? Como si fuese la energía que provee ese combustible. Y va a haber dos, un poder calorífico superior y un poder calorífico inferior, aquel que tiene en cuenta o no el vapor de agua. Porque resulta que al combustionar, habíamos visto que cualquier combustión completa y perfecta se obtenía agua, ¿verdad? El agua va a estar lógicamente, en condiciones por la presión y temperatura de vapor. Pero ¿qué pasa? En la máquina térmica, combustión ya sea interna o externa, fundamentalmente la de combustión externa, el vapor de agua puede llegar a combustionar. A ver,
Permítanme un momento, por favor, que me llame. ¿Qué pasa, hijo? Rápido. Sí, sí, dale. No te entendí. Ah, ajá. No te hagas problema. Bueno. No, elegí la voz. Yo no tengo ni la más remota idea. Elegí. Dale, dale. Dale, la misma tuya. Bueno, chao, chao. Bueno, discúlpenme, lo que pasa es que estoy en proceso de modernizar mi máquina, está pero muy lenta. Entonces me han ofrecido una RAM y un disco sólido, le llaman ahora, dicen que son más rápidos. ¿Alguien entiende del tema? Por ahí me ayuda. Pero bueno, ya lo vemos en la clase, después de clase. Estábamos en la cantidad de energía que aportaba cada uno de los combustibles, y esa energía por combustible se le llama poder calorífico. Y había uno que es superior y hay otro que es inferior. Por eso dice SP y el inferior. Si se va el vapor de agua como los gases producto de la combustión en estado gaseoso, en estado de vapor, tendremos el inferior. ¿Por qué? Porque el calor de condensación o el calor de evaporación se lo lleva. No lo obtenemos. Pero si se condensa, ese vapor va a transmitir o a pasar el calor en ese intercambiador de calor, en alguna máquina térmica o en algún determinado instante de una máquina de combustión interna, ya lo vamos a analizar cada uno en su momento. Vamos a ver, si condensa, entonces está entregando esa energía que lleva interna del vapor, se enfría, entrega esa cantidad de calor y se condensa. Por lo tanto, el calor que vamos a obtener por kilo de combustible, teniendo en cuenta que condensó el vapor de agua, va a ser mayor. Entonces sería el poder calorífico superior. Les tiro la idea, no se hagan problemas. La bolilla siguiente analizamos más detenida y detalladamente y cada uno de ellos. Más o menos vemos las dos formas de obtención. Una a través del laboratorio, que es un calorímetro, que Mahler es uno de ellos, está el de Junkers, que es de gas. Hay distintos tipos de formas prácticas en laboratorio de obtener ese valor. Pero también lo puedo hacer a través de fórmulas físico-químicas, analíticas, sentadito en el escritorio y calcularlo, ¿no? Ahí ven que varios autores propusieron su ecuación. Hay dos o tres autores que tomamos nosotros en la cátedra, que bueno, que es el que toma la mayoría de los libros de termotecnia por la precisión que tiene, ¿no? También los analizaríamos cada uno de ellos, pero fíjense que cómo está analizando ahora desde otro punto de vista, pero la combinación con, como saben ustedes, son todas las combustiones, reacciones exotérmicas de cada uno de ellos. El monóxido reacciona exotérmicamente de esta manera. Lo está expresando en kilocalorías, lo podría haber expresado también en kilojoule, pero bueno, tiene, por ejemplo, cada mol que se forma de dióxido me da 8.140 kilocalorías la reacción. Es una reacción exotérmica. Por eso la aprovechamos en máquinas térmicas, porque es una forma de obtener esa cantidad de energía por cada uno de los elementos que van interviniendo en su combustión. Fíjense ustedes el hidrógeno, qué capacidad de entregar energía, 34.000 kilocalorías por cada kilo. Es decir, que si no lo manejamos muy bien en las cantidades en que intervienen del hidrógeno, podría llegar a ser explosivo, ¿verdad? Pero como intervienen siempre
en poca cantidad, mayor cantidad los hidrocarburos y los gases provenientes de los hidrocarburos son del carbono, intervienen en una proporción adecuada como para ser utilizado en las máquinas térmicas. El azufre lo mismo, si bien es cierto no es gas, pero en esas condiciones de presión y temperatura puede llegar a obtenerse un dióxido de azufre que nos entregaría 2200 kilocalorías. La suma de todo me da la cantidad en energía por cantidad centesimal que interviene cada uno. Y eso me daría una ecuación. Esta ecuación creo que se llama de Dulno. Luego vamos a ver también la fórmula de Hooke. Y con suerte de ustedes no le piden más la Profe, contenido mínimo. me había quedado Sí, la duda con respecto a unas filminas anteriores, digamos, del otro PowerPoint. vamos. Ah, 0, 0, no, 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 pero aquí la vuelvo a ver. 0/8 está bien. O sea, o era un octavo. era un octavo, pero no es Ah, claro. cero. Bien. No es cero, Alexis. Es O de oxígeno. Ah, bien. Es decir, y H no quiere decir que sea H. Es la cantidad con centesimal de tanto Uno. por uno que interviene el hidrógeno. ¿Se Claro, entiende? uno, sí. Sí. Bien. Y el carbono sería la cantidad que interviene. No sé si es uno, Alexi, no, ojo, es la cantidad porcentual que interviene en tanto por uno, es 0, y algo, ojo, porque si tú tienes el hidrocarburo, era C sub M más HN, ¿te acuerdas? Sí. Pero C es la cantidad de átomos de carbono que interviene, multiplicado por 12 me da el peso del carbono que tiene la molécula, más N, que era la cantidad de hidrógeno, multiplicado por su peso molecular, me va a dar el peso molecular. La suma de los dos es el peso total del hidrocarburo, el peso del mol del hidrocarburo. Entonces vos tomas el peso del carbono dividido en el peso total, por ejemplo, 12 dividido en 98, creo que era del etano. Ese es 0, y algo. Es la cantidad que interviene, 0,70 creo que era, no me acuerdo bien, pero 0,71 poner. Es la cantidad en tanto por uno que interviene del carbono. O llevado porcentualmente me diría 71% de la molécula es en carbono, peso en carbono. Y el 29% en hidrógeno. Eso es lo que interviene acá. La cantidad porcentual en tanto por uno, Bien. 0, y algo. ¿Mm? Interviniendo el hidrógeno, esto es lo que te da la pauta de que es el elemento hidrógeno, el elemento oxígeno y el elemento carbono. Cada uno con su peso en la molécula anterior. Y ahora con la cantidad de energía, porque es la característica que estamos buscando del combustible. Y fíjense, les resto el calor latente de evaporación. Algunos autores le ponen como 598, otros 597, pero al restarle es la cantidad de energía por mol de agua, es el poder calorífico inferior. Si no le resto, es el superior. Analíticamente, acá en el laboratorio yo tengo que ver, de acuerdo a esta ecuación, que ya la vamos a analizar, cómo obtengo la cantidad de agua que condensó, porque lo hago en una bomba cerrada, volumen constante. Lógicamente no tiene a dónde irse el vapor de agua y condensa. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Se entiende? ¿Alguien más tiene duda antes que pasemos? Bien, vamos a otra característica, la temperatura de combustión. Ustedes saben que una llama, por lo menos dos temperaturas se puede distinguir, eso es lo que nos enseñaron desde la primaria. Luego también vimos la secundaria, que la combustión, típico ejemplo de la vela que nos ponían, mostraban una llama en la cual tiene dos zonas, una zona central amarillenta, una zona media tirando al naranja y la zona exterior bien azul, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pregunto. ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué la llama es así? Porque
están a Por la distintas misma- temperaturas. ¿Cómo, cómo? Porque están a distintas temperaturas. Perfecto. ¿Y por qué tendría distintas temperaturas si es la misma glicerina de la vela, el mismo gas natural de la cocina, o del calefactor, del calefón, la llama que Porque tenga? hay más o menos oxígeno. ¿No? Bien, muy bien. ¿Y por qué habría más o menos oxígeno? ¿Por qué habría menos? O sea, no es una combustión perfecta en ese caso. Y bueno, pero el exterior después es celeste. Por falta de oxígeno, ¿no? ¿Por qué faltaría? Es la pregunta. O la Por corriente falta de de convección. Por la misma corriente que se está dando en la propia llama. Fíjense que cuando nace la, la llama, o cuando nace la reacción, cuando nace la combustión, no nace con la temperatura máxima, sino tendríamos tres tipos fundamentales, ¿no? Una primera que se le llama temperatura de ignición, que es la máxima temperatura con que comienza la llama, o, viéndolo desde afuera, la menor temperatura que yo le doy desde el exterior. A ver, si ustedes raspan un fósforo y lo hacen con una cámara de ultra tiempo de esa que miden los infinitesimos, van a ver que no nace la llama azulina como vemos en el fósforo, ¿cierto? Sino que nace, o al revés, cuando ustedes apagan el fósforo, vieron que queda la brasita. ¿Qué color es la brasa? No me digan que nunca han raspado un fósforo, che. Bueno, ahora ¿Cómo la vayan y, pregunta? vayan y hagan la prueba. ¿Cómo No era se la gasten pregunta? todos los fósforos que me va a matar madre de ustedes. Raspen un fósforo, va a encender y ya Sí. córranlo rápidamente. Se va a apagar, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Ah, Sí. Bueno, creo que tengo un video. Si lo encuentro ya se los paso. Cuando se apaga, no se apaga del todo, no queda oscura la habitación, supongamos. Que de noche, por supuesto. Va a quedar una brasita, ¿verdad? Hasta que luego se enfría y se apaga. eh, ¿Me van siguiendo? ujú. Sí. Bueno, ¿qué color es esa brasita que queda en el fósforo? Rojiza. Bien. ¿Por qué? Por el tipo de combustión. ¿Cómo? Por el tipo de combustión, por el oxígeno que tiene. Si usted lo sopla, Claro, se hace más brillante. exactamente. Bueno, lo hagamos al revés. Supongamos que empiezo a raspar el fósforo, comienza la combustión y va a empezar a tener ese color amarillento, luego va a ser naranja y por último arde y su máxima cresta va a ser de color celeste, ¿verdad? Esa primera, que es la máxima temperatura con que comienza la llama, es temperatura de ignición, que es la que ustedes al soplar el fósforo y ven la brasita, ahí están viendo la temperatura de ignición. Sigue aumentándose la temperatura, llega a la temperatura de llama y por último está la temperatura máxima de combustión, que es la temperatura de la parte azul, que es la temperatura que nosotros buscamos para obtener la máxima cantidad de energía que se puede sacar de ese combustible, ¿verdad? Entonces, conociendo ya esos tres tipos de temperatura, ¿cuál de las tres le conviene más a una máquina térmica? ¿La de ignición, la de llama o la máxima? Que sería la temperatura de combustión propiamente dicho. Y no sería la máxima. Claro, ¿por qué? Porque de esa manera estaríamos en presencia de la máxima cantidad de energía, de calor que le podemos sacar a ese combustible, ¿sí? Y se puede calcular en función del poder calorífico, que si está en una cámara de combustión, ¿qué va a entrar? Entraría
el combustible, de este lado pondríamos la energía con su poder calorífico inferior, entraría el aire y entraría el combustible. Todo esto es lo que entra en una cámara de combustión que aportaría energía. ¿Quién aportaría energía? ¿El aire va a aportar energía a la cámara de combustión al arder? No. ¿El combustible? El combustible es lo único, ¿verdad? Pero con su cantidad de combustible. Perdón, con su cantidad de energía. Y el combustible va a tener su temperatura que trae del exterior, que es una temperatura sensible. Cada uno de estos son ecuaciones, como ustedes ven, calor específico por peso por delta de T, es la ecuación general de la calorimetría. En este caso considero para 1 kilo de combustible, ya me va a llevar un mosquito. La suma de todo es toda la energía que se aportaría en la cámara de combustión, ¿sí? Fíjense ustedes, va a ser igual a ¿quién? A la energía que se llevaría los gases producto de la combustión. Y los gases producto de la combustión va a tener su calor específico a presión constante, la cantidad de aire efectivo que entró para combustionar, ese kilo de combustible menos las cenizas que quedaron en la cámara propiamente dicho, multiplicada por la temperatura de los gases de combustión con que sale. ¿Cuál de estas tres temperaturas es la que a ustedes les interesa? La temperatura del aire es la que ingresa el aire del exterior. La temperatura de combustión, más o menos la misma, porque supongamos que es la temperatura del ambiente con que trae del exterior, que se consideran aproximadamente igual. La ceniza para los hidrocarburos y los gases la hacemos igual a 0, por lo tanto, me queda que la temperatura esta de los gases la vamos a considerar como que la temperatura de la cresta azulina, esta que tiene la llama, porque es la que más cerca está del combustible. Entonces es la temperatura de combustión. O dicho de otra manera, la temperatura que tendrían los gases producto de la combustión. ¿Me van siguiendo? Los calores específicos, tanto del aire como del combustible, se consideran aproximadamente igual. Bueno, acá tendría que haber puesto el símbolo de aproximadamente. Ya lo voy a buscar o pónganlo ustedes, hagan el favor. Que es con la ondita arriba, ¿se acuerdan? Aproximadamente igual. Claro, uno tendría 0,25, 4 creo, y el otro tiene 0,26, una cosa así. Es decir, muy poca la diferencia para los números con los que se manejaría en una cámara de combustión. Por lo tanto, se podría considerar constante. Al considerarlo constante o aproximadamente iguales, yo lo puedo sacar factor común. Y como las temperaturas del combustible y del aire también son aproximadamente iguales, porque la temperatura del combustible, como viene del exterior, va a tender a tener la temperatura del aire. También puedo sacar la factor común y me va a quedar como constante C sub P por temperatura del aire directamente, que es fácilmente obtenible, se lo puede medir a través de un termómetro y es igual a la cantidad de energía que se van a llevar los gases producto de combustión. De allí despejo la temperatura máxima que va a quedar, vean ustedes los pasos algebraicos correspondientes, en función del poder calorífico, el C sub P, el calor específico medio, considerado entre el aire y el combustible, el aire efectivo que efectivamente ingresa y el kilo de combustible analizado, más, lógicamente, la temperatura del aire. Por eso es muy importante en la cámara de combustión que ingresen con la mayor temperatura posible. Acá la ponen ambiente, pero en realidad a mí me conviene precalentar tanto el aire como el combustible. Entonces voy a tener una combustión con una temperatura final muy superior, desde lo que ingresa más la energía que le entregan. Esa sería la temperatura máxima. ¿Sí? Pregunten. ¿Entendieron? Esto sería un balance térmico, muchachos.
un balance térmico de lo que intervendría en la cámara de combustión. La pregunta es, ¿qué ingresa? Poder calorífico del combustible, ingresa el aire con su aire efectivo y el combustible. Como acá lleva 1 kilo, no le quise poner el peso porque debería llevar masa de combustible, pero la masa va a ser 1, así que no le puse. ¿Y qué saldría? El mismo aire que entró, el mismo kilo de combustible que entró, y va a quedar algo de ceniza que es propio y característico de cada uno de los combustibles. Si no tiene ceniza, lógicamente eres cero, ¿no? Que esto es para los gases fundamentalmente y algunos muy buenos hidrocarburos. No hablo de los diésel oil, fuel oil, más que nos dejan una serie y una cantidad de ceniza más o menos apreciable. Pero en estos otros hidrocarburos, los gases, los alcoholes, los éter, los acetonas, los acetatos, eso no dejan prácticamente ceniza, se los considera cero. Si así fuese, ERE no lo tengo en cuenta y me puede participar en la ecuación directamente. La cantidad de aire que ingresa, el kilo de combustible con su temperatura inicial. Lógicamente, T de la llama va a ser muy superior a la T con que ingresa, en un factor dado por la cantidad de calor directamente proporcional al poder calorífico inferior del combustible y inversamente proporcional al aire. Pregunto, si yo abro las clapetas y abro la ventana en invierno, si yo tengo un calefactor, el aire ¿cómo va a obtenerse la temperatura si más aire ingresa? ¿Mayor o menor? Menor. Menor, porque es inversamente proporcional. De allí provienen las pérdidas de calor sensible en las combustiones. Ahora, y si yo tengo un muy buen combustible, ¿sí? Yo estaría calefaccionando con hidrógeno nomás. ¿Tendría mayor o menor temperatura? Recuerden que el hidrógeno tenía 34.000 y pico, 34.400 kilocalorías por cada kilogramo y el carbono tenía 8.140. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál de los dos les conviene? El hidrógeno. O el gas natural. El gas natural, que es una mezcla, como les decía, de propano, metano y butano, creo que también. Tiene 9.100 y algo contra 8.000 solo de carbono. Y si le ponen un brasero de carbón vegetal, tiene 3.120. Entonces, ¿cuál le va a convenir? ¿Poner un calefactor de gas natural o un brasero? ¿Se me durmieron? De gas natural. Claro, porque fíjense ustedes, HI es muy superior, es directamente proporcional a la cantidad de ese poder calorífico que va a llevar el combustible, más allá de la seguridad, ¿no? Se supone, si ustedes tienen un diablito de estos bien ventilado, con buen tiraje, no va a producir ningún consumo de oxígeno, ni producción de monóxido, de todo aquello, ¿no? Hablando de una buena, ¿cómo le llaman eso de hierro fundido que vienen ahora muy lindos para los niños? Salamanca le llaman, salamandra, ¿cómo es? ¿No los conocen esos que llevan leña? No, profe. Salamandra, creo que. Sí, creo que son salamandras. Son unos tubos como tubos de hierro fundido que tienen una parrilla abajo y debajo de la parrilla tienen ingreso de aire para ir renovando el aire de la habitación y lógicamente tienen una muy buen tiraje, una muy buena chimenea que le van poniendo leñitos, ¿no? Y eso el hierro por supuesto se calienta y calienta toda la habitación, ¿no? Los lugares en que no tienen acceso a gas natural ni a gas envasado se suelen hacer sobre todo en el interior, ¿no? Con ese tipo de artefactos que son muy rendidores.
Una vez que el hierro toma temperatura, eso no baja rápidamente. Bien, chicos. Entonces vimos las tres características fundamentales, que era la cantidad teórica o estequiométrico de aire. Vimos en definición y rápidamente lo que es poder calorífico en su poder calorífico superior y su poder calorífico inferior, y la temperatura de combustión o temperatura máxima de llama, que es la que intervendría cada uno de los componentes, que son las características más preponderantes, más usuales en las máquinas térmicas. Con ello terminamos la unidad número 3. Ya está como para que ustedes puedan enviarme el tercer diagrama conceptual, y los espero hasta la semana que viene, que me lo envíen, y de esa manera poder calificarlo y que tengan una buena nota para el que quiera promocionar, ¿no? En los diagramas